Capítulo 9, verso 1. Cuando la reina de Sheba oyó hablar de la fama de Shlomo, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, esa mujer, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Shlomo con preguntas difíciles. Hay varias opiniones con respecto a esta mujer, de qué nación era reina. Hay uno en el judaísmo, lo ponen como si fuera un país que no se conoce, como si estuviera al extremo de la tierra, escondido, que habían criaturas diferentes al resto. Creo que es de ahí donde más o menos se saca lo que aparece, de hecho, en una película que mencionaron hace poquito, 3000 años de espera. Esa sería la traducción literal del nombre en inglés, pero no sé si en español le pusieron muy diferente, porque a veces hacen eso. 3000 años de espera, es muy interesante la película. Bueno, una parte en particular es muy buena, aunque la tuercen. Y es cuando una mujer, creo que era escritora o algo así, encontró una botella y la abrió y salió un demonio, ¿verdad? Un genio de la botella, y le explica que él fue uno de los que fueron encerrados por Shlomo. Recuerdan que Salomón encerró varios demonios en botellas. De ahí donde vino la historia de la botella, frotar la botella y sale el demonio. Entonces, según las historias que se dan de la antigüedad, dependiendo de cuánto tiempo llevaba el demonio encerrado, cuando lo sacaban, él decía, te concedo un deseo. Si llevaba más tiempo, decía, te concedo 2 deseos. Si llevaba todavía más tiempo, le concedía 3 deseos, por el hecho de que había sido demasiado el tiempo. Entonces, pero si ya duraba demasiado, más bien salía y mataba al que lo sacaba. Entonces, si no me equivoco, era 3000 años para los 3 deseos, ¿verdad? 4000 ya salía el demonio enojado, endemoniado, y mataba al que fuera. Y repito, esto según algunos escritos, de hecho uno de ellos musulmanes, que creo que es de donde agarraron algunas ideas para esta película, porque en la película la reina de Sheba va para donde Shlomo, ¿verdad? En este caso, en la escritura vemos que sí, la reina de Sheba se va a donde Shlomo, pero en la película lo ponen como que Shlomo va donde ella. Y el reino de ella es súper diferente, y hay criaturas completamente diferentes, también demonios y demás. De hecho, la ponen a ella como uno de ellos, porque es súper hermosa, pero las piernas las tiene peludas. Entonces, dicen algunas verdades con respecto a lo que Shlomo hizo, la reunión de Shlomo con Sheba, el hecho de que la embarazó en ese encuentro, el hecho de que ella que ella quería preguntarle un montón de cosas porque sabía de la sabiduría de él. Ahora, eso, como les digo, aparece en esa película por si alguna vez la ven o si ya la han visto, pero recuerden que sí tiene mentira en ella, ¿verdad? Sí tuercen la verdad. Por otro lado, hay quienes creen que Sheba venía de Kush, o cerca de Etiopía, que era de África. Y eso obviamente viene siendo como la historia más aceptada, se podría decir, o que más se conectaría con la historia que se conoce o que nos han enseñado, porque se dice que de ahí fue donde salió, de esa unión, el que llaman Haile Selassie, al quien adoran los rastas. No porque él haya dicho ser a quien había que adorar, pero porque después lo inventaron y lo pusieron a él como si fuera el cumplimiento del último descendiente de Shlomo, a través de Menelik, que se supone es el hijo que tuvo Shlomo con Sheba. Y cuando ella se devuelve a su tierra, va embarazada, tiene a su hijo. Cuando su hijo crece, va de vuelta a Israel para conocer a su papá Shlomo, y se convierte a la fe de Shlomo. Entonces Shlomo lo manda con una copia del arca, una copia de la Torá y otro montón de información. Cuando Menelik llega a África, empieza a construir una copia de Jerusalén y a ponerle nombre de Israel, de los nombres de Israel a todo lo que había en África. Y por eso mucha gente hoy en día considera que el verdadero Israel se encuentra en África, porque hay un montón de tierras que se conectan y edificios incluso ya arruinados, pero que se veía que tenían cosas similares a lo hebreo. Y se cree que el arca que tienen en Etiopía sería esa copia que habían hecho para Menelik. Cuando la reina de Sheba, vamos a ver si dice un comentario aquí, no, oyó hablar de la fama de Shlomo, fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Vean que lleva 3 cosas. Igual que cuando los sabios del oriente llegan a donde Mashiach, que fue llamado hijo de David, pero Shlomo es el hijo de David,
Yahushua confirmó ser la raíz, pero genéticamente sí venía como hijo. Entonces, así como esta mujer trae de lejos 3 regalos, estos hombres traen 3 regalos, que eran incienso, o sea, especies aromáticas, oro, como el oro de aquí, y mirra, que esa es la única diferencia. Mirra, que representaba el sacrificio, el sufrimiento por el cual pasaría Mashiach. Aquí, en vez de mirra, tenemos piedras preciosas, ¿verdad? Que representaría estima. Entonces se conecta con el fin. Recuerden que los 144,000 son como piedras preciosas. La Nueva Jerusalén va a estar construida con piedras preciosas. Y aquí vemos que eso es lo que le lleva. Dice, para probar a Shlomo con preguntas difíciles. Ya había oído que era súper inteligente o sabio, y por eso quiso ir para conocerlo en persona, porque no creía que lo que le decían de él fuera cierto. O sea, no puede ser que ese hombre sea así, no lo creo, mentira, invento, tengo que ir a ver yo misma. Para probar a Shlomo con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Shlomo, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Le dijo todo lo que tenía en su corazón. Aquí voy un momento a Mateo 12:42. La reina del sur, que se refiere a Sheba, se levantará en el juicio con esta generación, la de Mashiach, y esta, porque esta es peor todavía, con esta generación, y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo, y en este lugar hay alguien que es más que Shlomo. Entonces a Yahushua, que se manifiesta, lo están rechazando, lo quieren matar, y Yahushua dice, pues la reina de Sheba se va a levantar en el juicio y los va a condenar a todos ustedes, porque ella sí aceptó a Shlomo, a pesar de no ser Mashiach, y aquí está Mashiach, y lo que quieren es matarlo. Entonces, por decirlo así, el punto es, si Sheba hubiera vivido en ese tiempo, hubiera aceptado a Mashiach, y Sheba, que no era israelí, no tenía la Torah, y siendo Shlomo menos que Yahushua, viene Yahushua, que es mucho más elevado, que trae el cumplimiento y la verdadera sabiduría celestial a través de la verdad, y lo que hacen es rechazarlo y matarlo. Entonces, luego que llegó ante Shlomo, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Pero Shlomo le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Shlomo no le contestara. Al ver la reina de Sheba la sabiduría de Shlomo, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Yahweh, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Vean qué curioso. ¿Recuerdan lo que dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sheba, como la congregación, se va donde Shlomo, y una vez que lo escucha, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo que es cierto lo que había oído, y todavía más, igual que lo que Job llega a entender, que Yahweh es más elevado y misericordioso de lo que había pensado o creído. Entonces, dice, entonces, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. En realidad, ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído. Felices tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Yahweh tu Elohim, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Yahweh. Vean, sobre su trono. Entonces el trono de Israel es el trono de Yahweh, pero él se lo entrega a aquel que lo represente. Y este de ahorita hace alusión al último, testigo como Moshe. Bendito sea Yahweh tu Elohim, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Yahweh tu Elohim, por cuanto tu Elohim amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Al decir perpetuamente, claramente se va a terminar cumpliendo
en el puro fin con el último, a menos de que simplemente interpretemos este perpetuo como toda la vida de Shlomo. Durante toda su vida fue rey, por ende para él fue perpetuo. Y recuerden que en hebreos olam, que se refiere a periodos extensos, desconocidos, por ende también se interpreta como eras. Las eras pasan en esta realidad. Después va a venir la era de la eternidad, por decirlo de alguna manera, que ese es el verdadero olam, el mundo eterno. De hecho, recuerden que olam viene de el lem, que es secreto, oculto. Entonces, cuando está secreto la extensión de ese tiempo. Dice, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Último y primero. Yahushua vino a justificar a través de su sacrificio, y el último viene a hacer juicio. Y dio al rey 120 talentos de oro. Una vez más, 120, el fin de los tiempos, los 120 jubileos. Ya lo he explicado en el anterior capítulo, pero como esto va a estar cortado, recuerden el 120, como se le dijo a Noah, que la vida del hombre serían 120 años, lo cual se cumplió con Moshe, que vivió 120 años, pero eso también se interpreta en otro nivel como 120 jubileos, puesto que 6 milenios entre 50, que son los jubileos, da 120. Entonces, desde Adán hasta el fin de los tiempos, habrían 120 jubileos. Desde Adán hasta el Ben Adam, habrían 120 jubileos. Entonces, él dio el rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas, perdón, lo dije mal, y dio al rey 120 talentos de oro, como dándole a entender que le está hablando al delfín. Entonces es la reina de Sheba dándole esto a Shlomo, que representa al último, por eso le da 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas, que repito es el incienso, Kabosem, Velo haya Kabosem Hahu, y no hubo, como, bueno, eso yo me estoy adelantando lo que dice aquí. Nuevamente, a ver, recuerdan, como he mencionado, de una de las especies aromáticas que se mencionaban, Canebesem, aquí solo aparece parte de el besem, el aromático, como pone aquí. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sheba al rey Shlomo. Entonces, me imagino en cantidad y en fragancia y en otras características. Y bueno, esa es una de las razones por las que los que siguen a Selassie sí, exacto, Selassie y pasan con la aromática a las especies aromáticas, tanto así que viene siendo parte de su religión, ¿verdad? Es parte de o sea, sí, su tradición. Sí, no quería decir, pero sí, su sacramento viene siendo el Canebesem. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sheba al rey Shlomo. También los siervos de Huram y los siervos de Shlomo, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Yahweh y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Yahudá se había visto madera semejante. Recuerden que la madera claramente se saca de árboles. Los escogidos son árboles que dan fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Entonces, igualmente los escogidos, ¿verdad? Se podría decir, nunca antes se había visto gente semejante. El rey Shlomo le dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Un bebecito. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Más de lo que había traído al rey. Que quede claro. Imagínense el montón que le dio Shlomo a ella. Si lo que ella le dio fueron 120 talentos de oro, es una cantidad inmensa. Especies aromáticas como nunca en la vida se han visto ni se verán. Bueno, tal vez se vean después. Y nada de... bueno, y piedras preciosas, dijeron también.
y Shlomo le dio más. Ahora, claramente un bebé, un niño, vale mucho más que cualquier posesión material. Entonces, por decirlo así, con solo enviarla embarazada ya le dio más. Pero no dudo que le haya dado muchos más regalos siendo Shlomo. El rey Shlomo le dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que recibía, oigan esto, el peso del oro que recibía Shlomo cada año era 666 talentos de oro. 666. Por si no lo notaron. 666 talentos de oro. En el judaísmo, curiosamente, ese número lo ven como algo importante. Ahora, la única forma en la que se puede ver importante es que si uno divide 1000 entre 3, ¿verdad? Como el tercio de ángeles que cayeron con Lucifer, serían 333.33333 tigres comieron trigo en regal. Y quedarían 666.66666. Entonces, eso es interesante y es uno de los números que aparece en la separación que se hace en el árbol de la vida con respecto a las sefirot que representan el intelecto y las sefirot que representan las emociones. Entonces el 666 estaría conectado con las emociones. Obviamente en el Apocalipsis vemos que es el número de la bestia. El nombre de la imagen de la bestia que se va a manifestar tiene el valor numérico 666 o 666. Aquí vemos una representación de cómo Shlomo, en el aspecto negativo, ¿se acuerdan lo que había dicho la vez pasada que representaba la sabiduría? Huram era bueno, Satanás, ¿verdad? Por Ezequiel 28, pero se puede ver como la bestia, y después Huram Abi, el falso Mesías. Entonces qué curioso que Huram Abi, como falso Mesías, como abominación desoladora, vino a trabajar con Shlomo, que recibía 666 talentos de oro, así como se da una conexión de la bestia con el 666 en Apocalipsis. También me parece interesante que una vez que la mujer se devuelve, que vendría representando, por lo que dije, la congregación que se une con el hijo de David y va a dar a luz al hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, Apocalipsis 12, entonces se manifiesta el 666. ¿Sí me explico? Se menciona 666. El peso de oro que recibía Shlomo cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Shlomo. Hizo también el rey Shlomo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. El 200 se conecta, ¿verdad?, con la cabeza, el líder, Reish. El 600 sería la letra Tav y la letra Reish, por decirlo así, el que viene al final como cabeza, entre otras cosas que se podrían sacar claramente. Voy a continuar. También recuerden que cuando salió el pueblo de Egipto eran 600,000 hombres, que representan a los que van a salir en el segundo éxodo, 144,000 cabezas de hogar. Entonces lo digo por aquí, el 600. Así como 6,000 es lo que duraría la historia humana en pecado. 600 ciclos de oro labrado, asimismo 300 escudos de oro batido. 300 que representa el fuego, la letra Shin. Dientes, cambio, destrucción. 300 escudos de oro batido. Teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. Este trono dicen que era sorprendente. Aquí solo le da unos detalles pequeños, pero hay escritos donde habla de cómo era este trono, y era inmenso, se movía. Hay quienes dicen que él tal vez llegó a través de los espíritus a tener tecnología muy avanzada, y por ende es posible que el trono fuera ya sea eléctrico, pero de que era mecánico, habría que ver con qué se movía. Según las historias se movía puro demonio. Hay un libro donde lo dibujan como que habían demonios dentro para mover
cada cosa. Claramente eso es una forma en la que lo interpretaría gente que no entendería la tecnología, ¿verdad? Si a él se le dio tecnología avanzada y él la usó para el trono, al ver la gente algo que no entendía, lo más seguro decían, son espíritus malignos los que están moviendo el trono, ¿verdad? En sí él también tenía autoridad sobre los espíritus, entonces es una posibilidad y por eso la menciono, pero podría ser el hecho de que él recibió, por ser el hombre más sabio, una sabiduría especial acerca de esto y construyó un trono que se movía. Habían animales que se movían, águilas que daban vueltas, cuando una persona iba a subir, era como que los animales lo recibían, era bastante poderoso. Aquí lo que dice es, el trono tenía 6 gradas, ¿verdad? Como los 6 milenios para llegar al reino de Yahweh, 6 milenios para estar ante la presencia del rey, 6 gradas. El hijo del hombre, la letra Vav, fue hecho el hombre en el día 6, el sexto día. El trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas. Entonces vean que habían 12 leones sobre las 6 gradas, o sea, un león de cada lado, como las 12 tribus, pero 2 en el trono como primero y último. Y esos 12 más los 2 hacen 14, que es el valor numérico de David, el rey, a quien Yahweh le prometió ese trono en la eternidad, como lo vemos en Jeremías, que dice, y levantaré a David y se sentará en su trono. También, ¿verdad? Obviamente 14 es 7 más 7. 7 es completitud, curiosamente valor numérico significado de Sheva, que ya se ve. Y por ende, como he dicho con respecto a 7 por 10, que es la completitud terrenal y la celestial unida, aquí se puede ver algo similar como 7 y 7 para hacer los 14, que es a David. Se puede ver como 7 años en los cuales se manifestó Mashiach para hacer un ministerio de 3 años y medio, y los 7 años de la última semana de Daniel, donde vienen los primeros 3 años y medio a predicar los 2 testigos. Entonces, dice, y 2 leones que estaban junto a los brazos, había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno, no había ninguno como ese trono. De hecho, cuando destruyeron el templo, se llevaron el trono y estuvo en varios de los imperios que hubo después. Los reyes que iban conquistando se lo iban pasando, pero cada vez iban perdiendo más partes del trono porque era gigantesco según se dice. Toda la vajilla del rey Shlomo era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. En los días de Shlomo la plata no era apreciada. ¿Verdad? Y no se refiere a la platica, se refiere al metal, la plata. Oigan, en los días de Shlomo la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarshish con los siervos de Huram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarshish trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Verdad? Eran de fijo, sorprendente, imagino, para ¿verdad? Que le trajeran un pavo real. ¿Qué es este animal? De hecho, cuando estuvimos en Chihuahua vimos ahí, ¿verdad? Entonces traían animales exóticos, mono, pavo real. También recuerden que Tarshish se considera, una de las opiniones es que es España hoy en día, y fue de España donde nos sacaron y nos echaron en América al pueblo de Yahweh que había sido esparcido, ¿verdad? Por toda la tierra, parte en España, y ahí nos echan y nos traen acá. Entonces también interesante como dice aquí, porque la flota del rey iba a Tarshish con los siervos de Huram, y cada 3 años, ¿verdad? Como Yahweh separa en 3 años y medio, 3 años y medio, los últimos 7, solían venir las naves de Tarshish trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Shlomo superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. No nos podemos imaginar cómo fue ese reino, pero ahí lo veremos y después vamos a estar en uno todavía mejor. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Shlomo. Vean esto, así como si fuera el rostro de Yahweh. Y recuerden que por un lado Yahushua le dijo a Filipo, si me has visto a mí has visto al Padre, y por otro lado, una vez que Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán pero el mundo no me verá más, cuando el mundo, las naciones busquen el rostro de Yahweh, verán el rostro del último. Entonces dice,
El rey Shlomo superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Shlomo para oír la sabiduría que Elohim le había dado. Cada uno de estos le llevaba un regalo: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. La razón por la que la plata no tenía valor en ese tiempo es porque había tanta plata como piedras. Imagínense, así como se podría encontrar un montón de piedras en la calle, bueno, más en las del pasado, así encontraban plata, el metal. Entonces decía: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, ¿verdad? Plata y oro, pocos y muchos. Vestidos, los cuerpos nuevos. Armas, como por ejemplo la espada y el arco, la palabra y la voz. Perfumes, una vez más, como el incienso, las buenas obras, las oraciones. Caballos, que representan guerra, la guerra espiritual, y mulos, que representan trabajo, las buenas obras. Todos los años. Tuvo también Shlomo 4,000 caballerizas para sus caballos y carros. 4,000 caballerizas, no dice caballos, 4,000 caballerizas. Y recuerden que a los reyes se les había puesto una regla, por lo que Yahweh había dicho en la Torá. Los judíos dijeron: el rey no puede tener más de 18 mujeres, no puede multiplicar los caballos, no puede multiplicar el oro. Shlomo, por ser tan sabio, pero uno diría que sería una contradicción de lo que estoy por decir, pero él, pensándose ser demasiado sabio, él dijo: esto a mí no me va a afectar, eso es para el hombre común. Entonces se hizo de 1,000 esposas, lo cual lo hizo también para mantener la paz de su reino con todos los reinos del mundo. Tuvo 4,000 caballerizas, o sea, multiplicó los caballos, y eso era no solo para la guerra, que eso vendría siendo confiar en la fuerza de los animales y de las armas en vez de confiar en Yahweh, pero también para hacer hipódromos, carreras de caballos. Entonces, ¿verdad? Un hobby no muy bueno. Tuvo también Shlomo 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes. 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén, a lo que mencionaba ahora, y cedros como higueras hay en la Cefela. Traían también caballos para Shlomo de Egipto y de todos los países. Yahweh había dicho que no volvieran a Egipto para nada, ni siquiera para comprar caballos. Ahí vemos que no solo se llevó caballos, se llevó una esposa. Los demás hechos de Shlomo, los primeros y los últimos, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahiyahu, el Silonita, y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Shlomo en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, así como habrían 40 jubileos desde la venida del primero al último, David a Shlomo, o Shlomo a David si lo vemos en un espejo, dependiendo cómo se quiera interpretar, ya dicho, de acuerdo al contexto. Reinó Shlomo en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Recuerden que David también reinó 40 años. 33 sobre Israel, todo Israel, y 7 solo sobre Yahudá. Pero reinó 40, 33 más 7. Los 33 años de Yahushua al morir y los 7 de la semana de Daniel cuando viene el último a predicar. A los 144,000 que son como Yahudá. Yahushua vino por las 12 tribus de Israel. Entonces, dice: reinó Shlomo en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Shlomo con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre. Reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam se puso a robarle a todo el mundo. Como dije, Yamilet está hablando de la reina de Sheba. En el juicio final se va a levantar y condenar a la generación del tiempo de Yahushua por no haber creído en Mashiach, a pesar de que ella sí creyó en Shlomo. Ese es el punto. Mucha gente conecta la reina del sur con Venezuela, porque Venezuela está en el sur, porque su mapa se parece a la cara de una mujer, al revés, y porque de ahí han salido muchas reinas de belleza. No creo que eso sea suficiente. Entonces los digo por si algo, y repito, es que la escritura está hablando de la reina de Sheba, está hablando, al decir eso, la reina del sur. También habría que ver, porque yo creo que
Bueno, sí, Etiopía estaría del sur, pero de África habría que ver del mundo entero. Dice aquí, sus características físicas coinciden con las de algunos negros, algunos de hoy en América. Así es. Así dice Yahweh, el trabajo de Mizrayim, las mercaderías de Cush y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Isaías 45:14. Sí, de hecho es una profecía muy interesante, ya la he explicado en otros momentos. Y sí, bueno, eso me parece, bueno, como dije ahora, la interpretación de que Sheba venía de casi que otro mundo, ¿verdad? De un país completamente diferente, es judía. Y obviamente es interesante para la imaginación, porque no le gustaría, ¿verdad?, imaginarse que traía cosas que nunca nadie había visto, o que era una tierra que sorprendente. Curioso también que era una reina, ¿verdad?, porque normalmente eran reyes. Ella era la reina, ella era la que mandaba en ese reino. Y esta profecía es muy importante. En 45 de Isaías, Yahweh le dice básicamente al último que le va a dar gente de ese pueblo, y como dice aquí, elevada estatura, sabeos. Y bueno, eso lo he explicado en otros momentos. Ahí está el libro de Isaías, ya todo explicado por si algo, para no ponerme a hacerlo ahorita. Dice, el conflicto con esa interpretación parece ser que la forma en que se escribe sabeos, Sebaim, en Yeshayahu, y el nombre Sheba, así es. Pero este último coincide con los sabeos que robaron los bueyes y asnas de Job. Ajá, buen punto. Entonces al final se podría decir que una de dos, o habían dos pueblos, que uno empezaba con Samech y el otro con Shim, pero sonaban igual sus nombres. También cabe la posibilidad de que simplemente se hacía el cambio de la Shim por la Samech en ocasiones, porque sonaba como una S, no como SH, Shim. Dice Lucas 11:31, este lo leo porque es... Ahora leí el de Mateo, este es el de Lucas. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación. Vean que Yahushua le está hablando a una gente y le está diciendo de esta generación. O sea, está diciendo que en el juicio final se levantará la reina de Sheba, que ya había muerto hace mucho, para condenar a la generación que rechazó a Yahushua. Los condenará porque ella, aquí está la razón, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo. Ella hizo todo ese esfuerzo por conocer del Todopoderoso, y fue hasta donde Shlomo y le reconoció y hasta le dijo, es más de lo que pensaba. Sin embargo, Yahushua, el Todopoderoso, baja como un hombre y va hasta ellos, va hasta el pueblo, y lo que hacen es rechazarlo. Entonces por eso dice, los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra, que como dije, en el judaísmo explican como si fuera el puro fin de la tierra, pero confines en ese momento podría ser de la tierra conocida, ya conquistada, para oír la sabiduría de Shlomo. Y en este lugar hay alguien que es más que Shlomo. Entonces Yahushua está diciendo, ¿cómo es posible que soy Mashiach? Él era una representación y le hicieron más caso a él que a la manifestación. Por ende van a ser condenados, porque ella se aceptó y ustedes no. ¿A quién representaría la reina en estos tiempos? Como dije, la congregación escogida que vino de los confines de la tierra para oír al último, y por eso se salva, en resumen, ¿verdad? Porque los confines de la tierra, dando a entender que no sería de Israel, sería de otros lados de la tierra, que viajarían para ver al último, o desde lejos escucharían al último, pero aceptarían la sabiduría y entendimiento que revela a través de la Ruach, y por ende condenarían a los que no. Porque digamos, si Yahweh no se manifiesta para decir las cosas como son, él no puede juzgar a nadie y condenarlo, sino hasta que se manifiesta, lo dice y lo rechazan. Ahora sí hay condena, porque si hay alguien que cree, se condena al que no cree. Si fuera que nadie cree, habría excusa, porque dirían, por algo nadie creyó. Pero si alguien cree, entonces acusa o condena al que no cree. Buen punto, ¿verdad? La congregación escogida, como Apocalipsis 12, la Virgen que va a donde Shlomo, en este caso Mashiach, llamado, ¿verdad?, en cierta forma hijo de David, y a través de aceptar la semilla de Mashiach, que es la palabra de Yahweh, queda embarazada y da luz al hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, como lo vemos en Apocalipsis 12. Y qué curioso que se llama Sheba 7, como eso va a suceder en el séptimo milenio, durante los últimos 7 años, cuando se complete, que es 7, la historia en la séptima trompeta.
y de fijo hay otros 7. Yo creo que esos son suficientes para mostrar cómo Sheba en la séptima trompeta, Sheba, los escogidos, que ya completa la congregación en el séptimo milenio. Shabbat, Sheba, nada más se le cambia la letra última por una taf y tenemos ya Shabbat. Y los presentes que le llevó la reina, ¿qué representarían actualmente? También lo mencioné ahora, está grabado ya, pero lo repito. Eran piedras preciosas, representan a los 144.000 escogidos, representan estima. Los 144.000 son de las 12 tribus, cada tribu era representada por una piedra preciosa. Son 12.000 de cada tribu. Oro, que representa el reino de Yahweh, y incienso, que representa las obras de los justos y las oraciones.